Macoba Sonora presenta Código Podcast. Cada vez son más los que quieren oír en vez de ver. Cansados de pasar horas atados a las pantallas, millones de oídos se mueven libres en compañía de una historia, una voz, un ritmo o un ambiente que vibra en Código Podcast. Aquí hablamos de aquello que lo compone: el sonido, la música, el carisma, la calidez, también de sus condiciones de emergencia histórica y tecnológica. Es un podcast sobre podcasting. Estás escuchando Código Podcast, una producción de Macoba Sonora con Jorge Herrera. Nunca hubo un mejor momento para hacer un podcast que este. Los podcasts están aumentando en popularidad. La tecnología es más fácil que nunca y todavía hay mucho espacio para nuevos podcasters. El Latino Podcast Listener Report, realizado en junio de 2020 por Edison Research, concluye que el 25% de latinos mayores de 18 años de edad en Estados Unidos han escuchado un podcast en el último mes. En el servicio de Apple Inc. existen más de 600,000 podcasts, aproximadamente el doble de hace 3 años. El fundador de Spotify afirmó en febrero de este año que hay una enorme oportunidad para que el audio evolucione hacia una experiencia más personalizada e inmersiva, muy parecido a cómo ha evolucionado la industria del video. Estás escuchando el Código Podcast. Según el escritor Jorge Carrión, esta expansión tiene que ver con una nueva relación entre los humanos y las máquinas que produce una interacción con la tecnología que difumina los límites entre lo digital y lo físico. Soy una ayudante y una amiga. Puedo encontrar respuestas a tus preguntas. ¿A ustedes no les parece que las voces digitales están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana? Esto es lo que me has dicho. 16 de enero 2018. Memoriza que las llaves del coche están en la mesita. Todos sabemos lo práctico de las notas de voz en aplicativos como WhatsApp y Twitter. También se multiplican los asistentes personales basados en audio como Alexa o Siri, o los asistentes conversacionales para celulares como Google Voice Access. En el texto de Carrión, que se llama ¿Por qué el mundo se ha vuelto una gran ficción sonora?, él dice que los tecnólogos han encontrado en el sentido del oído una estrategia para proporcionar la calidez que le faltaba a nuestras relaciones con los dispositivos tecnológicos cotidianos. Amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Es así como en este contexto tecnológico favorable vivimos una auténtica explosión creativa de los formatos de audio y aplicaciones para grabar podcast, editar podcast, publicar podcast. Y a medida que continúan creciendo las mayorías que quieren oír más que ver, este parece ser el mejor momento para comenzar un podcast, bien sea como marca, para tu organización o como influencer individual. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que estás viendo este video. Y bueno, para mí, lo más interesante de los podcasts es que, aunque parezca que nos aleja de nuestro espacio inmediato porque ocupamos la atención de nuestros oídos por minutos u horas mientras escuchamos un contenido sonoro, ¿te has sentido alguna vez que le platicas a tu pareja algo y ya no te pone atención? Esa especie de abstracción genera al mismo tiempo una posibilidad de conectar con otros a través del contenido que nos dejó el podcast, que podemos compartir con nuestra pareja, un amigo, colaboradores o clientes contándoles aquello que nos sorprendió de aquel mensaje o historia. ¿Qué te parece de historia? Dice, bueno, de historia, pregunta. Entonces, ¿qué es un podcast? Técnicamente, es una publicación digital periódica en audio o audio y video que se puede descargar de Internet. Un archivo sonoro descargable que puede alojarse en la web en plataformas como iTunes, Spotify, SoundCloud, entre otras. El podcast da una libertad que no da el video. Es la magia del podcast. Puedes escucharlo, por ejemplo, mientras cocinas, mientras te duchas, cuando estamos en el gimnasio. Y sé que son muchos los que lo escuchan cuando conducen de salida o regreso a casa.
El podcast parece ser una voz que nos acompaña en nuestros momentos íntimos, como un refugio que tomamos en soledad para pasar tiempo con nosotros mismos. El término se utilizó por primera vez en febrero del 2004 en el periódico The Guardian, cuando el periodista británico Ben Hammersley hablaba de una naciente Audible Revolution, una revolución audible. La revolución estaba en la libertad dada al usuario. El podcast nos libera de un tiempo o espacio inmediato de reproducción del sonido. Podemos escucharlo a cualquier hora que nos venga bien y desde cualquier lugar. Las 12 del día en Costa Rica, Centroamérica, México y Chicago. 13 horas en Cuba, Ecuador y Panamá. Y 5 de la madrugada en Sydney, Australia. Hoy algunos llegan a decir que el podcast es un género particular de contar historias, que exige una buena idea traducible a una historia potente, un esfuerzo investigativo e interpretativo, una grabación cuidadosa y una edición profesional. Mediante el podcast se da la capacidad de comunicar información, transmitir emociones, crear ficciones sonoras que puedan hacer que cualquier oyente preste suma atención. Algunos pueden hasta reír y llorar. Un podcast es la posibilidad que te escuchen en distintas horas desde cualquier parte del mundo. Cada podcast tiene su lado personal, tiene su lado humano, porque no hay nada tan personal como la propia voz humana. Código Podcast, una producción de Macoba Sonora con Jorge Herrera.